Texan Global School. Reglas de derivación. En esta clase se analizan reglas de derivación y la regla de la cadena. Es importante tener a la mano el formulario de reglas de derivación visto en clases anteriores. Asimismo, presentamos las reglas de derivación para funciones trigonométricas. Podemos ver que la derivada de la función seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. La derivada de la tangente es secante cuadrada. La derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrada. La derivada de la secante es la secante por la tangente. Y la derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente. Se puede obtener la comprobación usando la definición de derivada. Por ejemplo, demostraremos que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. Definimos cada función para sustituir en la definición de derivada. Obtenemos el límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos seno de x sobre h. Recordando una identidad trigonométrica, sabemos que el seno de la suma de dos ángulos es idéntico al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Al desarrollar y agrupar algebraicamente tenemos dos términos. Por lo que, al aplicar el límite a cada término, también aplicaremos el límite a los productos. Al enviar los límites correspondientes, comprobamos que la derivada del seno de x es el coseno de x. Usando entonces la definición de derivada, se pueden comprobar todas las fórmulas de funciones trigonométricas. En caso de tener funciones compuestas o alguna composición de funciones, entonces utilizamos la regla de la cadena. Si g es derivable en x y f es derivable en g de x, entonces la función compuesta es derivable en x, y f' está dada por el producto donde la derivada de la función compuesta es la función interna g dentro de la derivada de la función externa f', multiplicada por la derivada de la función interna g'. Podemos ver entonces la regla de la cadena adaptada a las reglas de derivación demostradas anteriormente. Si tenemos una función compuesta en una potencia, por ejemplo, la derivada será n por u a la n-1, por la derivada de u. En el caso de las funciones trigonométricas, esencialmente podemos ver que se aumenta el producto de la derivada de u. Veamos un ejemplo. Derivaremos la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica. De manera específica, no tenemos una regla de derivación para raíz cuadrada. Sin embargo, usando leyes de los radicales, la podemos transformar como potencia. Tenemos entonces 1 menos x cúbica a la 1 medio. De esta manera, podemos derivar como potencia. Vemos que la base es una función compuesta, así que usamos la regla de la cadena. De acuerdo a la regla, la derivada será n por u a la n-1, por la derivada de u. N es igual con 1 medio, y la u es 1 menos x cúbica. Tenemos entonces, 1 medio por 1 menos x cúbica a la 1 medio menos 1, por la derivada de 1 menos x cúbica. Desarrollando algebraicamente, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Por leyes de los exponentes, representamos con exponentes positivos, entonces bajamos ese factor. Resultando 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica, por la derivada de 1 menos x cúbica. Ahora, derivamos la última sección faltante. Como es una diferencia de funciones, aplicamos derivada a cada función. La primera derivada es 0, ya que la derivada de una constante es 0. Y a la siguiente le aplicamos la regla de la potencia simple. Desarrollando una vez más, obtenemos 3 por x cuadrada sobre 2 por la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com